12 diputados de A. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ba, 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 yo. Wow, wow, Hola, muy buenas noches. Acá Jugo de Limón, pero sin la presencia hoy de Sandra Russo por un pequeño problemita, según nos ha contado recién, mínimo problema, un malestar, que vamos a cuidarla entre todos y vamos a mandarle buenas ondas para que este fin de semana se cure y esté nuevamente aquí en Jugo de Limón el lunes que viene. Les paso el teléfono para los mensajes del final del programa, que es 11 3200 0530. Repito, como me gusta la R, 11 3200 0530, y empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, ahí estamos. Me propuse hacer un picadito de noticias con algunas lecturas que estuve haciendo a lo largo del día, que remiten en principio a algo que crece en escándalo y que tiene que ver con, como titulé esta editorial, Laboratorio de una política infectada, porque empiezan a salir verdades debajo de las piedras de una realidad a partir de denuncias que fueron realizadas, como entrevistamos esta semana a una médica, si no me equivoco, de Entre Ríos, que anunció tiempo atrás y que sus denuncias no fueron tenidas en cuenta. Y nos vamos enterando a medida que pasan las horas de que esto, que ya lleva a la muerte casi de 100 personas, no solamente fue informado por esta médica, este centro sanitario de Entre Ríos, tiempo atrás, en el año 2024, sino que apenas unos meses, digamos, del año pasado, mientras estaba ya el gobierno neofascista de Javier Milei, se volvieron a recrudecer las denuncias y las instituciones responsables, a cargo obviamente de esta desregulación brutal de Sturzenegger, obviamente como se hacen, o los otarios, digamos, como que el rol del Estado no tiene ninguna importancia, han muerto muchas personas desde que esa desidia y esa falta de control se expandió. Vamos primero, porque me olvidé que teníamos que ir primero a la presentación y luego continúo con esta editorial. wow, 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 yo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, para entender este escándalo que me parece que grafica, es un ejemplo de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Ayer contábamos el caso del pueblito en Vermont, si no me equivoco, en Estados Unidos, que un periodista tituló La ciudad de los osos, en donde una comunidad decidió establecer una práctica libertaria sin ningún tipo de regulación. Entonces,
Uno de los elementos de esa desregulación implicaba que ya no iba a haber servicios comunitarios, sanitarios, ni de recolección de la basura, y que cada uno se ocupara de lo que le corresponde de su basura. Bueno, eso generó, y eso también es un ejemplo, me parece, de abandonar el criterio humano de lo comunitario como factor central de nuestra convivencia colectiva, en que nadie se ocupó porque no había una responsabilidad colectiva, y quienes sí se ocuparon fueron los osos que empezaron a comer de la basura, y terminaron fugándose un montón de los habitantes de este pueblo hasta que tuvieron que volver a las regulaciones que son básicamente normas de convivencia colectiva. ¿Cuál es el olvido de esa norma en el caso específicamente de estas casi centenar de muertes? Y es que el Estado que provee la seguridad pública, no solamente en términos de delito. En nuestro país, obviamente, muchos integrantes de la policía se dedican más a la represión de la sociedad civil, a la violencia institucional, que a prevenir el delito. Tienen mucho más horas dedicadas a eso, incluso en los ámbitos básicamente de inteligencia, ¿no? La CIDE hoy sabemos que está dedicada al espionaje político en vez de detectar equipos de narcos que pueden estar viviendo, por ejemplo, en Nordelta, ¿no? De eso no se dedican. Pero vuelvo al tema clave de este escándalo, y voy a pedir ya a Vicky Nardone, nuestra extraordinaria productora, que nos haga escuchar el primer audio-video que habíamos seleccionado con Sandra para que quede en claro el escándalo que se está tratando de invisibilizar desde los medios hegemónicos, desde el gobierno nacional. Hechos, dale. Una droguería, cliente nuestro, le vende las ampollas al italiano el día 31, 1 de abril, las empiezan a usar el día 7 de abril, el día 15 se dan cuenta que tienen 3 casos, la estudian y dicen que el 30 detectan que estaba contaminada. Avisan al ACMAT el día 2, nosotros nos enteramos el 8, yo me había desprendido del laboratorio, llamo al italiano, hablo con el de compra, le digo, mirá, me dijeron que hay un medicamento, ¿hay algún problema? Sí, pudo haber estado contaminado y pudo haber causado fiebre. 2 de la tarde hablamos con la dirección, le digo, ¿pero hay algún problema grave? No. Bueno, hay 40, 50 medicamentos contaminados por año que saca el ANMAT de circulación. El que saca el medicamento de circulación es el laboratorio. El ANMAT lo publica a 8:30 de la noche y al otro día empezaron a hablar de muertes sin haber hecho un solo estudio nadie. Denunciamos a una persona que se llama Andrés Quintero, que fue el CEO de la empresa, que es amigo del infectólogo del italiano. Se llama Jorge Pesat, el infectólogo. No está en ningún lado. Pero si nosotros nos hubiéramos enterado del 30, como se enteró el médico del infectólogo, la hubiéramos sacado del 30. Pero estuvo planeado por una persona que hace un año presentó una habilitación trucha en el REMPRE, y tengo para contarte 3 o 4 cosas más que hizo esta persona que no se la está investigando. ¿Cómo se contamina? Si yo lo entendiera, hay miles de formas. Si te desconectan los filtros, te meten el bicho en el reactor. Entonces sí, la contaminación se dio adentro del laboratorio. Yo nunca estoy negando que esté la ampolla contaminada. Sí puedo decirte, me hubiera gustado que vaya a analizarla en 10 lugares distintos. Yo estoy mirando las historias clínicas. La gente que se murió no tiene una bacteria, en algunos casos tiene muchas bacterias y tiene cáncer, tumores en el cerebro. Yo creo que el ANMAT, no sé por qué hizo la denuncia, yo creo que esto era para generar un perjuicio, cerrar el laboratorio. Bueno, acá vemos aspectos privados, obviamente de una irresponsabilidad manifiesta. Probablemente vamos a indagar sobre esto, y esto se va a investigar porque estamos hablando casi de una centena de muertes. Pero lo que no queda claro son las fechas. No es para endilgarle a nadie la responsabilidad per se, pero es para que sí se haga cargo el Estado de algo que es una responsabilidad colectiva. Es decir, si el Estado renuncia, y esto es lo más importante que tenemos que entender, si este Estado, que gobierna un tipo que dijo que vino como topo a destruirlo, destruye las instituciones que están constituidas no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, para cuidarnos, para defendernos, y cuyos salarios, con la nuestra, decían estos patéticos personajes, y sus salarios son pagados por nosotros, entonces alguien tiene que dar la cara. A mí me interesa ver que Vicky nos ponga el segundo audio-video para que escuchemos las fechas y cómo un personaje que es clave
en este entramado que se llama Sturzenegger, el rey de la desregulación y de la destrucción del Estado, empieza a balbucear luego de ser descubierto en la cronología específica de su responsabilidad. Escuchemos. Creo que la desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora, ella dice, en noviembre, digamos, noviembre 2024. No, lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, sí, definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces, que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron, solo hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle a ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los... Bueno, ahí veíamos cómo balbuceaba Sturzenegger, el encargado de desregular distintas instituciones y de desprenderse de las responsabilidades del Estado en todas sus instancias, ¿no? Trataba, en principio, como siempre, ¿no?, de estigmatizar al monstruo que esta derecha ha elegido como lugar para depositar todos los males, ¿no?, que es el kirchnerismo, cuando las fechas no dan. Esto es un proceso de infección que tiene un origen en noviembre, diciembre del año 2024, cuando el gobierno actual se inició justamente en diciembre del 2023. Es decir, primero, hay un aspecto, si se quiere, técnico-médico, que uno podría decir, bueno, sea cuando sea que se haya iniciado, acá hay responsabilidades. Acá hay responsabilidades primero, de un laboratorio, hay responsabilidades de quienes reciben esos medicamentos, que deben tener mecanismos, si se quiere, para evaluar su trazabilidad, su capacidad de poder funcionar, en este caso como un sedante analgésico, que es el fentanilo, aunque había otras drogas, no solamente estas, y obviamente, fundamentalmente, el Estado, que tiene que intervenir, incluso haciendo las denuncias pertinentes, pero ubicándolas en tiempo y espacio. Porque un personaje como Sturzenegger se utiliza, como utilizaron, por ejemplo, en algún momento, un choque de ferrocarriles para tratar de perseguir a militantes populares, diciendo que eran responsables de que un jefe de formación no haya frenado un conjunto de trenes, ¿no? Es típico, obviamente, de esta utilizada y amplificada, porque obviamente cuentan sistemáticamente con el eco y los micrófonos de infinidad de medios de comunicación pagados, obviamente, por las empresas para defender sus intereses, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué me parece esto como un ejemplo, un paradigma de lo que estamos viviendo? Porque si uno compara y vincula esto con lo que está sucediendo en este momento en La Plata, yo escuchaba la vuelta anterior, ¿no?, que hablaban de eso, y veo la promoción que se hace en las redes sociales de este encuentro de conjunto de motosierra, ¿no?, en la campaña de Buenos Aires, con un póster que promueven diciendo que son los destructores, ¿no?, los indestructibles, retomando una película de la década principio 20 de Rocky, de ese muchacho Stallone, que eran Los Mercenarios, ¿no? Hay una estética de Milei que coincide con esto,
con estas 100 muertes que han provocado la desidia de una empresa privada, de un laboratorio, en complicidad básicamente con la desregulación del Estado. Con eso de que el Estado no tiene que meterse, ¿no? Y cuanto menos se meta, más posibilidad hay, ¿no? Sin duda, de que haya accidentes automovilísticos, de que las rutas estén destrozadas, de que haya menos seguridad en las calles, etcétera, ¿no? La publicidad que ha hecho este personaje que hoy funge de presidente, Javier Milei, de violencia, ¿no? De que vienen a destruir todo y claramente la destrucción se opera sobre la vida y sobre los cuerpos de la gente, ¿no? Cuando nuestro lamentable presidente electo, hoy en funciones, se niega a sacar de sus antecedentes de redes sociales un insulto a un adolescente, a un puber, a un chico con autismo o con Asperger o con algún síndrome vinculado que funciona en términos de discapacidad, cuando a pesar de las recomendaciones judiciales, Milei se hace el otario respecto a esto, está claro que hay una línea que une claramente estos elementos, ¿no? La violencia que está en el relato, aunque diga que no, aunque diga Milei que va a dejar de insultar, vemos en pantalla que en este momento está utilizando nuevamente la motosierra como un ejemplo fálico, creo yo, de un machismo bruto, ¿no? Que cree que puede detrás de su debilidad, de su indudable debilidad, ¿no? Hay algo que une en una línea de puntos muy fuerte una necesidad de verse poderoso, violento, y al mismo tiempo con la capacidad para destruir todo lo que una sociedad fue constituyendo en términos de normas. ¿Qué es una constitución? Es un contrato social que acordamos para vivir en comunidad. Son las reglas básicas. ¿eh? Todo Estado tiene un conjunto de normas, sea como en el derecho positivo con una constitución o en algunas tradiciones anglosajonas como un conjunto de leyes previas. Hay una estructura, una arquitectura de acuerdos sobre la base en la cual nos vamos a convivir. Cuando alguien pretende destruir la argamasa de ese papelito, de ese normas, que es un Estado, está destruyendo también las lógicas de la convivencia. Y la destruye con una motosierra, la destruye al hacerse lotario respecto a las responsabilidades que tiene para regular las normativas de los laboratorios, y también lo hace, obviamente, cuando insulta o cuando se presenta con formas violentas en una campaña electoral con una motosierra en la mano. Hasta ahí vamos con la editorial, nos encontramos rápidamente para una columna en homenaje a alguien que está cumpliendo su centenario de vida.
ahí estamos, no me veo mucho yo, pero creo que estamos ahí. Bueno, muy bien. Se cumplen a partir de ayer, 13 de agosto del 2025, empezamos a vivir este año que se inicia desde ayer, el 99 aniversario para el 100 años, el siglo de vida de el caballo Fidel Castro. Fidel ha sido probablemente uno de las, qué sé yo, 10 personas más importantes del siglo XX y nos ha acompañado a muchos de los que tenemos algunos añitos. Ha sido contemporáneo nuestro y eso ha sido, creo, para muchos, sobre todo después que se fue, como un privilegio, ¿no? El día de ayer hubo una actividad y el embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, habló en un acto para el inicio del centenario de Fidel Castro Ruz. Voy a glosar, si se quiere, algunos de los elementos de lo que mi amigo y compañero y admirado Pedro Pablo Prada dijo ayer, recordando un poco los vínculos de Argentina, de Fidel con nuestro país. Fidel vino 4 veces a la Argentina, estuvo primero 4 meses después de la toma del poder, el 1 de enero de 1959, en el marco de una actividad que se hizo en Buenos Aires en el grupo de los 21 de la OEA, y en aquel momento fue declarado huésped oficial en el 1959, y eso, según cuenta la historia, le costó otras cosas a Frondizi un nuevo golpe de Estado, de los que acostumbraba a la derecha oligárquica de nuestro país cuando había relaciones en aquel momento diplomáticas con la Cuba revolucionaria, ¿no? Eh, Fidel estuvo también tuvo un rol muy importante junto con Perú, hay que decirlo, en aquel momento la Guerra de las Malvinas en 1982, marcando una solidaridad inquebrantable latinoamericana, más allá de que el gobierno dictatorial genocida que expresaba en ese momento el general Galtieri había sido el encargado de esa aventura militar, que en tanto táctica era efectivamente un desastre, pero en tanto principio de recuperación de nuestras islas no lo era, y por eso algunos latinoamericanistas, entre ellos Fidel, fue muy solidario en muchos aspectos, algunos desconocidos que la historia no puede dar hasta dentro de unos años, porque son aspectos casi confidenciales de los que Cuba ayudó en aquel momento a la Argentina, ¿no? Eh, Cuba sufre la ocupación de su territorio como Argentina del Reino como Argentina lo sufre en las Malvinas, Cuba lo sufre en la bahía de Guantánamo desde hace un siglo, un mecanismo perverso por el cual luego de una invasión a finales del siglo XIX, se quedó con un pedazo de Cuba donde tiene una base que ha sido utilizada en determinados momentos como una cárcel para opositores, y para gente sin juicio, porque claro, no está dentro del territorio de Estados Unidos, entonces puede tener justicia militar, y no tener derecho de defensa a sus acusados, como ha pasado en relación a detenidos, algunos de ellos absolutamente en forma injusta en distintas partes del mundo, ubicados en esa base militar de detención, ¿no? Estuvo en el 73, antes, obviamente, en Buenos Aires, cuando asumió nada más ni nada menos que el tío Héctor Cámpora, y muchos de quienes estábamos en aquel momento vivos ya, recordamos como un momento de una ilusión enorme. Recordemos mayo del 73, la liberación de los presos políticos y esa esperanza que se hundió 3 años después con una dictadura genocida, ¿no? También es importante el trayecto de Fidel en relación a Argentina con los miles de graduados universitarios que fueron a estudiar gratuitamente, muchos médicos,
argentinos que se recibieron en Cuba y hoy están en distintas partes de nuestro país y del mundo, ¿no? Cuba ha sido un exportador de educación, de solidaridad, de sanidad, de educación a partir de ese principio martiano de que patria es humanidad, ¿no? Y que Fidel ha repetido en muchísimas ocasiones. Le voy a pedir a Vicky si podemos escuchar parte de un discurso que Fidel dio en la explanada de la Facultad de Derecho, en donde estuve en el año 2003 escuchándolo al caballo. Escuchamos. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Nos faltaron incluso las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo, unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más profundos. Médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Bueno, ahí escuchábamos a Fidel. Quiero decir algunas cosas respecto a actual de Cuba, ¿no? Cuba está viviendo una situación terrible. Y el objetivo desde el principio de la década del 60 de Estados Unidos ha sido, incluso ha trascendido los documentos originales que han planificado la lógica del bloqueo, estrangular al país para impedir
que triunfe un modelo de sociedad alternativo, el planteado por la guerra del hombre por el hombre, que es lo que expresa básicamente el neoliberalismo y el capitalismo brutal de Estados Unidos. Ese estrangulamiento se produce, y quiero explicarlo, porque si no, muchas veces queda solamente en palabras, ¿no? De la siguiente forma: si se quieren vender algunos insumos para remedios desde Alemania a Cuba, Estados Unidos es castigar a ese laboratorio alemán no comprándole nunca más nada. Si algún barco se atreve a entrar en el puerto de La Habana, la aseguradora, la empresa aseguradora que aseguró a ese barco queda fuera del SWIFT, del mecanismo de cobro y de pago internacional, y se suspende a esa empresa naviera, lo hace obviamente el Departamento de Estado. Si Cuba quiere exportar algún producto, se impide que las empresas de aviación y las navieras trasladen esos productos. Si algún país se atreve a generar mecanismos de cooperación, Estados Unidos castiga con sanciones a ese país. Todo este modelo que comento y que ya tiene décadas de historia, ha logrado en algunos momentos, como el actual, generar situaciones de ahogamiento terrible. Terrible porque no se permite, por ejemplo, que llegue el petróleo, porque no se le permite a Cuba tener crédito. Digo, todos los países del mundo que tienen necesidad, por ejemplo, de energía, vienen los barcos de gas natural licuado, entran, dejan el gas y se genera una compra de crédito, digamos, una tarjeta de crédito, y se va pagando eso. Bueno, a Cuba no se le permite. Tiene negado todas las posibilidades y, sin embargo, a pesar de eso, Cuba vive. Y digo esto porque sé el sufrimiento, lo conozco, el sufrimiento de millones de cubanos que quedan agotados, exhaustos, peleando contra molinos de viento de una potencia que es Estados Unidos, que es la misma que protege y produce los genocidios en otras partes del mundo, como en este momento en Palestina. Sin Estados Unidos no podría ser posible. Pero quiero decir otra cosa más. Cuba ha sido el lugar solidario que ha permitido a miles y miles de compañeros y compañeras un refugio cuando fueron perseguidos, cuando pesaba sobre ellos un castigo de dictaduras militares para ser exterminados, torturados. Cuba ha recibido a miles de compañeros, muchos de ellos los conozco, muchos de ellos han contado sus experiencias de sobrevivencia gracias a la Cuba revolucionaria. Recuerdo también, para ir terminando, cuando en algún momento del gobierno de Mauricio Macri, en esa perversión más soterrada, y por eso creo yo más miserable, de Mauricio Macri, buscaban destrozarle la vida a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, amenazándola con detención, no amenazándola, generando un mecanismo mediático jurídico, acusándola cuando nunca había participado en política, nunca tenía su militancia era artística, digamos, o sigue siendo. Bueno, tuvo refugio en ese país que amamos y que se llama Cuba y que tiene que ver con Fidel Castro. Vamos a un tema musical. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana
lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región.
un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Muy bien, creo que estamos en el aire, sí, efectivamente, y vamos a presentar la columna de Lucía García Ixixón, lo pronuncié bien en esta oportunidad, siempre me cuesta, que nos va a hablar, sobre el derecho al cuidado. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Jorge y a toda la audiencia. Así es, hubo una noticia muy importante en estos días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su opinión consultiva número 31, la más concurrida de todas. Viste que ellos hacen consultas a distintos sectores para que opinen y aporten, y en este caso, bueno, fue la que más intervenciones generó, y es justamente sobre el cuidado, y es a partir de un pedido que hace Argentina, ¿no? En relación a que la Corte se pronuncie respecto de cuál es el estatuto del cuidado en términos de derecho humano. Y esta opinión toma muchas de las definiciones que una jurista también argentina, Laura Pautasi,
pone en consideración en su intervención cuando participa de la convocatoria de la Corte y que viene desarrollando porque, bueno, ella es investigadora también del CONICET y trabaja en este sentido, ¿no? En cuáles son las dimensiones jurídicas del concepto de cuidado. Y si bien ella dice el cuidado está contemplado en los tratados internacionales y en las convenciones, no había hasta ahora, hasta este momento, una consideración precisa respecto de qué sentido, cómo debe interpretarse el sentido del derecho al cuidado. ¿Por qué es importante esto, Jorge? Porque parece, sino que son palabras que se las lleva el viento. Porque las intervenciones de la Corte Interamericana, sus opiniones consultivas, sus fallos, van sentando precedente y después inciden en la política pública de los países. Nosotros en Argentina lo conocemos muy bien por todo lo que pasó en materia de derechos humanos, ¿no? La posibilidad de que acá se juzgue a los genocidas, por ejemplo, tuvo que ver con que en la reforma del 94 se incorporaron tratados internacionales sobre la desaparición forzada, sobre el genocidio, que daban pautas de cómo el país tenía que adecuar su legislación a esos compromisos que se habían asumido en el marco de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Entonces, yo sé que parece utópico pensar hoy en este país, en el país de Milei y de la crueldad, en un paradigma de cuidados y de derechos humanos, pero bueno, Milei no va a ser eterno. Milei, entre paréntesis, hoy está en La Plata haciendo un acto. No llegamos a declararlo persona no grata, pero digo, cuando se retome plenamente el Estado de Derecho, este precedente que hoy sienta esta opinión consultiva va a ser fundamental para pensar aquello que quedó pendiente de la gestión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que era el sistema público de cuidados, ¿no? Empezar a pensar algo que en México está sucediendo, por eso en estos días hay un encuentro muy importante allí respecto de esta temática. En la Ciudad de México se viene implementando y a nivel nacional en el Estado de México, políticas públicas que empiezan a discutir esta desigualdad que recae en las mujeres como responsabilidad, a poner en circulación estrategias de redistribución de los cuidados y sobre todo políticas públicas, ¿no? Donde el Estado interviene proveyendo cuidados a los sectores que lo requieren. Si te parece, compartimos lo que Laura Pautazzi dice más conceptualmente respecto de los cuidados y después, bueno, seguimos conversando. Hoy está afectando centralmente a las mujeres, a las niñas, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad. Tiene que representar un cambio estructural respecto de esta desigualdad en el ejercicio de derechos. Es una oportunidad sumamente importante y llegamos a este tribunal con enormes expectativas y enorme confianza que ese camino recorrido y acumulado en la región redunde en una interpretación clara respecto a la universalidad del derecho humano al cuidado. Las situaciones que hoy emergen en la región respecto a esta desigualdad estructural, a este continente más desigual de la Tierra, no se resuelven únicamente con inversión social, que es indispensable. La sostenibilidad no se garantiza únicamente con más recursos, sino también con intervención en términos respecto al reconocimiento, a la distribución, pero particularmente también para que cada uno de los actores centrales con responsabilidades en el cuidado, estados, mercados, familias y organizaciones sociales y comunitarias tengan este reconocimiento de este derecho humano. Bueno, esto, ¿no? Darle el estatuto de derecho humano al cuidado, a recibir cuidado, a brindar cuidado en condiciones dignas y al autocuidado, ¿no? Te quiero hacer una pregunta ahí, Lucía, sí, porque yo muchas veces hablo del tema de cuidado, sobre todo muchos compañeros varones no entienden de qué estamos hablando, ¿no? Y a lo mejor corregime si digo alguna macana. Cuidado es lo que mayoritariamente hacen las madres respecto a sus hijos. Cuidado es lo que mayoritariamente hacen las mujeres en relación a los adultos mayores. Cuidado es pensar en lo que hay que hacer para comprar las tareas del hogar respecto al resto de los integrantes de la familia, y que eso influye e incluye horas de vida de la gente
que, sobre todo de las mujeres, que no pueden hacer otras cosas, mientras nosotros los varones sí hacemos otras cosas al no hacer tareas de cuidado. Más o menos podríamos sintetizarlo así. Sí, es por ahí, exactamente. Tiene que ver con todas esas tareas que sostienen la vida cotidianamente para que podamos después ser productivos en las lógicas del trabajo remunerado, digamos, que tienen que ver con tener preparada la comida, la ropa limpia, la casa limpia, y en el caso de personas vulnerables o que requieren de cuidados específicos, niñas, niños, ancianos, personas con discapacidad, bueno, toda la asistencia que se les debe brindar para garantizar la sobrevivencia, su vida, digamos. Claro, exactamente. Y como vos decís, hay algo del orden de también la carga mental que implican los cuidados, porque no es solamente la acción concreta de ir a hacer las compras y cocinar, sino tener en la cabeza en esa jornada la planificación, que es necesario, ¿no? Exacto. La planificación, y te diría ahora en este contexto de crisis económica, además, la administración, cómo gestionás con pocos recursos resolver todas esas situaciones. Sí, es todo eso que además cuando se estudió el impacto que tiene en el Producto Bruto Interno de un país, en el caso de Argentina, se estima entre el 15 y el 17%, ¿no?, del Producto Bruto gira en torno a las tareas de cuidado. Lo que pasa es que no se mide en el Producto Bruto Interno. Porque si y eso es lo que en algún momento se llamaba la economía invisible. Creo que Beatriz Lagarde en algún momento le decía la economía invisible. Todo eso que si no está hecho hay que pagar a alguien para que lo haga. Exactamente. Y si se hace igualmente tiene un valor económico, o sea, impacta en la producción interna del país, pero no es reconocido, no se mide. Y la otra dimensión que vos también traías recién en tu comentario es el uso del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos insume a las mujeres ocuparnos de esas tareas y cuánto a los varones? Las encuestas del uso del tiempo que las hace el INDEC dan que siempre las mujeres estamos por encima, alrededor de ahora unas 6 horas le dedicamos diariamente y los varones unas 3-4 horas. Va creciendo igualmente cómo se involucran los varones en estas tareas, pero sigue habiendo una brecha de género también importante que después impacta en las trayectorias laborales, porque entonces si vos le dedicás más tiempo al cuidado, le dedicás menos tiempo a tu desarrollo profesional. Las mujeres solemos relegar el tiempo de recreativo, de ocio, ¿no? Y eso también impacta nuestra salud. Bueno, hay toda una cuestión, por eso es interesante esta opinión consultiva, que piensa el cuidado en interrelación con los otros derechos, no como algo aislado, sino como parte de una trama vital donde esa desigualdad de género nos pone en peores condiciones también respecto de otras cuestiones que no son solamente el tiempo que le dedicamos al cuidado. No, pero yo supongo, Lucía, corregime, ¿no?, que impacta en términos nada más ni nada menos que los varones terminamos descansando más o teniendo más tiempo para el ocio respecto a las mujeres cuando se vive en pareja, ¿no? Y eso impacta sobre la salud también, porque si las mujeres duermen menos, digo, no es una tontería, digamos, hay más presión, más desgaste, psicológicamente. Más presión psíquica, exactamente. Sí. Bueno, yo creo que eso es un tema que... Claro, porque muchos varones en ese momento podemos estar estudiando, podemos hacer deporte, podemos hacer algunas cosas que las mujeres no pueden. Bueno, creo que es también un espejo, no solamente en términos de políticas públicas para que se tome el tema desde el Estado, sino también me parece en la sociedad civil para que todos reflexionemos y que incluso en términos educativos hacia nuestros hijos enseñemos de que las cargas tienen que ser repartidas en términos de trabajo del hogar, de tareas de cuidado y en términos de tareas hogareñas, ¿no? Que sí, conjuntamente implica un esfuerzo enorme. Totalmente, y tener presente esta dimensión que la pandemia nos confrontó tan claramente, de que sin cuidados no hay continuidad de la vida, no hay posibilidad de continuidad de la vida, ¿no? Que los cuidados son elementales, básicos, esenciales. Entonces, poder empezar a pensar y a conceptualizar para en algún futuro implementar políticas públicas que reconozcan esos cuidados, ya sea remunerándolos o de algún modo, bueno, de alguna manera la moratoria previsional que consideraba el tiempo dedicado a los hijos, ¿no? Cada hijo
como un año más de aportes, estaba intentando dar cuenta de esta situación, ¿no? Bueno, hay infinidad de políticas públicas que pueden pensarse en relación a esto, que tienen que ver con, por ejemplo, recuerdo la Asociación de Astronomía tiene un modo de ordenar la carrera profesional donde contempla la etapa en la que las mujeres están, digamos, ejerciendo su maternidad, teniendo hijos y cuidándolos ese primer año, primeros 2 años, de manera tal que no queden en disparidad después con los varones en términos de lo que es la carrera de investigación y del desarrollo académico, ¿no? Entonces digo, hay muchos mecanismos que se pueden implementar para que esa desigualdad que a veces no hemos encontrado socialmente todavía cómo paliar, bueno, no se traduzca a todos los otros planos de la vida, ¿no? Y por otra parte, empezar a discutir y a pensar socialmente cómo esas tareas tan desvalorizadas empiezan a tener algún modo de reconocimiento social. Que, sí, yo digo, sumaría hay eso, un debate Lucy. en el feminismo si eso es la remuneración o no, ¿no? Hay toda una línea feminista que plantea no es amor, es trabajo no pago. Hay otras que dicen, bueno, no, pero también está el afecto de por medio, y entonces, ¿cómo? En los vínculos familiares, ¿no? Particularmente. Bueno, ¿cómo pensamos y conceptualizamos esto para que no nos deje siempre en una situación de desigualdad, bueno, hay muchos fallos en divorcios que reconocen, ¿no?, el rol de la mujer que se quedó cuidando a los hijos y en el hogar, como también una parte constitutiva de la trayectoria que pudo hacer ese varón. Y entonces, a la hora de la división de bienes, se contempla esta situación. Está empezando, digo, eso a moverse hace un tiempo, pero bueno, todavía hay mucho por trabajar. Recuerdo una normativa que leí hace un tiempo, si no me equivoco, creo que era de Noruega, respecto a que si había una pareja, no importa varón, mujer, que trabajaba y el otro no, el depósito del salario era 50 y 50 para el que no trabajaba, ¿no? Porque para que alguien pueda salir a trabajar cuando tiene hijos chicos, es que alguien está ocupándose de ese bebé. Entonces, ese trabajo que puede ser una mujer, puede ser un varón, no importa, porque no hacía discriminación de género, era la persona que se queda trabajando, porque ser pareja del mismo sexo, no importa, la persona que no trabaja para que el otro pueda trabajar, está ganando la mitad del salario porque le permite al otro trabajar, ¿no? Exactamente. Es un razonamiento cuantitativo que explica esto, ¿no? Porque si esa persona no tuviese a otra persona cuidando a ese bebé, no podría ir a laburar, o tendría que ir a laburar menos, o tendría que pagarle a alguien para... Bueno, ahí hay un tema de reflexionar, no la economía como una distribución cuantitativa, sino del peso que implica sobre todo las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Esto, y de que son indispensables, ¿no?, para garantizar la vida. Entonces, alguien tiene que hacerlas y eso debe ser reconocido de alguna manera. Bueno, me parece que todo esto es lo que trae esta opinión consultiva, que teniendo el estatus de que sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace que entonces ya sea una herramienta para que en los países se pueda empezar a discutir reformas legislativas, reformas, por ejemplo, en el campo de lo que son las licencias de cuidados. En nuestro país es todavía muy desigual, ¿no?, la licencia que se toma la madre en el nacimiento de la que se toma el padre. Hay países, como vos contabas, hay experiencias en Suecia, por ejemplo, donde la licencia es por 2 años para el cuidado del recién nacido y se puede distribuir como la pareja decida entre los 2 integrantes, ¿no? Bueno, digo, hay modelos, habrá otros que habrá que crear, pero lo que es ineludible es pensar que este tema está en la agenda y que yo creo, Jorge, en el fondo, que esta es la discusión, que toda la batalla cultural que viene a plantear el gobierno de Milei contra los feminismos, en realidad lo que esconde es que no quieren discutir esto, ¿no?, que es el núcleo duro de la distribución de las tareas y que tiene que ver con la organización económica de una sociedad, ¿no? ¿Sabés lo que creo que es? Por un lado, pensar el cuidado y un gobierno planteando el descuido.
¿no? El permanente descuido sobre los laboratorios, descuido sobre las rutas, descuido sobre la atención a los discapacitados, descuido sobre... Bueno, el descuido versus repensar las formas para cuidarnos, porque nosotros somos una especie que necesitamos del cuidado, y estos tipos no lo entienden y creen que se puede patear a los niños con síndromes distintos, con discapacidad o con autismo, ¿no? Es así. Bueno. Ellos promueven el daño, ¿no? Más que el descuido. Sí, efectivamente. El daño. Bueno, no sé si vos tenías alguna duda con lo de Julieta Prandi o algo que querías conversar. No, simplemente en off te preguntaba tu opinión, 2 minutitos aunque sea, a ver qué te parece, antes de ir a la tanda, porque me van a matar si no, pero a ver qué reflexión, porque a mí me impactó mucho el fallo y me pareció muy importante en términos del reconocimiento de la violencia intrahogareña, como en este caso de un matrimonio, de un varón que abusa incluso a su esposa, ¿no? Sí, el fallo es muy significativo, primero porque se trata de una figura pública y entonces tuvo mucha visibilidad todo el proceso, porque ella viene hablando, ¿no? Hace tiempo en los medios de lo que vivió, de la imposibilidad de pedir ayuda, de lo importante que es si alguien cercano que está en esa situación poder tenderle una mano, y el tiempo que a ella le llevó poder formular la denuncia y exigir justicia. Así que hay todo un proceso ahí muy interesante que se pudo ir dando de manera pública y finalmente, bueno, este resultado, la condena de 19 años, en particular por abuso sexual agravado en contexto de violencia de género, así dice la sentencia, creo que es clarificador respecto de que efectivamente ella lo dijo en la conferencia de prensa cuando anuncian el fallo, casada o no, no es no, ¿no? O sea, en el matrimonio o fuera del matrimonio, en un vínculo que no esté legalizado, el consentimiento es indispensable para llevar adelante una relación sexual, y si está, está, y si no está, no está. Y si está una vez, no es que está para siempre, ¿no? Me parece que lo que pone en primer plano este fallo es esta discusión sobre el consentimiento. Además de todas las violencias que vinieron asociadas, en el caso de Julieta Prandi y Contardi, en violencia económica, ¿no? Ella fue expoliada de todo su trabajo mediante maniobras por las cuales él administraba lo que ella ganaba. Y también me parece, Jorge, importante que a veces detrás de figuras públicas que son admiradas o reconocidas como exitosas, bueno, puede haber también estas historias, ¿no? De vulnerabilidad, sí, no son vulnerabilidad. ajenas. Lo que siempre pasa, y voy terminando con esto porque me van a asesinar, pero que lo que la sociedad me parece que le cuesta ver, y fundamentalmente al fascismo, es que gran parte de esa vulnerabilidad está orientada hacia las mujeres, los niñas, los discapacitados, los adultos mayores, etcétera, y que lo niegan y que no quieren poner en evidencia esta realidad porque es asumir que esta es una sociedad patriarcal, violenta, etcétera, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay que seguir reflexionando con eso. Gracias, Lucía. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Vamos a una tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo.
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Ahí estamos. Estábamos escuchando La Chacarera de las Piedras, un tema de Atahualpa Yupanqui, escrito la letra, y la música de Pablo del Cerro, que en realidad era el seudónimo de su mujer, de la mujer de Donata, Antonieta Paul Pepín Fitzpatrick, alias Nenet, que por la época no quedaba bien que sea una mujer que ande en el mundo del folclore y menos si era francesa, volviendo a los temas de género que hablábamos recién de Lucía. Y de acá directamente nos vamos a un autopeloteo, sería, ¿no? Que tenemos preparado para escuchar a Diego Rusarín hablando de las clases medias de Estados Unidos y de China. ¿Y cómo va la clase media americana? Vamos a ver. Hi everyone, my name's Daniel, and I'm an astrophysics professor at UCLA. A little while ago, I had to move all of my stuff into one of these storage units because I was paid only $66,000 last year, and I'm only being paid $70,000 for this academic year to be a full-time physics professor. And the rent in Los Angeles is incredibly expensive. It's $2,500 for a one-bedroom apartment, so I'm no longer able to afford that. I had to move all of my stuff into the storage unit. Now, I'm not officially homeless. I'm staying someplace, it's in San Diego, so it's nowhere close to Los Angeles. And I had to move my classes online. ¡Qué bonito! La clase media, un profesor de astrofísica que gana $70,000 al año, tuvo que mover todas sus cosas a una bodega porque ya no puede pagar ningún departamento de un cuarto en la ciudad. ¡Qué hermoso! Digo, todo esto en nombre de la proliferación del capital, ¿verdad? O sea, esto en nombre de que crezca el GDP y los números mágicos fantasiosos de aquellos economistas neoclásicos que le aplauden y le rezan más bien a los dioses del animismo de la mano invisible. Es hermoso esto, ¿no? O sea, todo esto vale la pena. Vale la pena que los bancos laven dinero para el nada. Y vale la pena que un profesor de astrofísica tenga que meter todas sus cosas a una bodega. ¿Por qué? Porque los números mágicos de la mano invisible tienen colores bonitos. Ese es el objetivo de la vida humana, raza. Lo más importante es que los colores mágicos de los números fantasiosos de la mano invisible del dios mercado estén a gusto. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario. De hecho, estos videos ahora se volvieron como un gustito adquirido, ¿no? De cómo muchos latinoamericanos, brasileños, venezolanos, cubanos, mexicanos y demás, que viven en Estados Unidos, ahora están viendo la miseria y están diciendo de que, güey, ¿cómo le hago para regresarme a mi casa, güey? Ven a este brasilero, aquí comentando lo que está viendo en California. Ven, se los voy a traducir, porque recuerden que soy brazuca y aquí les voy a hacer la traducción simultánea. Nunca vi tanta gente morando nos carros na minha vida. Morando nos carros na minha vida. Nunca vi tanta gente viviendo en carros en mi vida. Olha aqui. Como o aluguel aqui é muito caro. Como o aluguel aqui é muito caro. As pessoas literalmente assim. As pessoas assim, literalmente. Vivem dentro do carro. Vivem dentro do carro. Literalmente vivem dentro do carro. Tanto de trailer parado de gente dormindo na rua. Tanto de trailer parado de gente vivendo na rua. Aparte tiene un acento como que agradable. Agradable de ser imitado. Lo reconozco. É mais barato o cara comprar um trailer velho. É mais barato o cara comprar um trailer velho. E morar no trailer. Geralmente tem lugar que você pode parar o trailer, que é permitido. Só que eles já perderam o controle ya, olha isso. Ya perdieron el control, vean esto. O sea, qué bonito, es como que el panorama de Estados Unidos y vas por una carretera chingona en California que tiene vista al mar y está tapizada a los dos lados de estos trailers donde la gente tiene que vivir. Porque por más que seas profesor de astrofísica y ganes $70,000 al año, no te alcance para tener un departamento. Increíble. Hablando de los problemas de vivienda, ¿se acuerdan ustedes que habían problemas con las empresas inmobiliarias y desarrolladoras de vivienda en China? No, que todo el mundo decía, no, ahora sí, ya tronó la burbuja inmobiliaria china, ya valió, explotó. Después de 70 años diciéndole, al fin teníamos razón, viene el quiebre de China, explotó la burbuja inmobiliaria y ahora los precios de vivienda en China están a niveles de 2010. Como dijo el super ultra mega super saiyajin basado Xi Jinping, la vivienda no es para especular. La vivienda es para vivir.
es para darle dignidad a la clase trabajadora. Existe una probabilidad estadística, de hecho prácticamente determinante, de que ustedes que están viendo este programa, porque están viendo YouTube a media tarde un miércoles, no van a tener casa propia, a menos de que sean chinos. Si son chinos, tus probabilidades acaban de saltar como al 74%. Pero si estás en Latinoamérica, camarada, lo siento mucho, te mando un abrazo. Tus probabilidades de tener casa propia son mínimas. Pero bueno, acuérdense, el objetivo descarado de este segmento es, sí, el modelo occidental liberal está en decadencia. Pero hay alternativas viables y deseables. En concreto, la nueva formación socioeconómica con orientación socialista, como la ejecuta el Partido Comunista Chino. Bueno, muy zurdito lo nuestro, muy zurdito, ¿eh? Empezamos con Cuba, y seguimos con Rusarín, que la verdad que es además un gran comunicador porque dice las cosas con precisión, pero también sin dejar el humor, ¿no? Lo de Estados Unidos, vimos los que están tirados en la calle, que no tienen dónde vivir. En algún momento también hicimos alguna columna acá sobre ese porcentaje de millones de personas, además que están destrozados, viviendo en la calle, no en los autos, producto también de los consumos. Bueno, de aquí nos vamos a una pequeña tanda y ya estamos con Lucas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¡Ey, vos! ¡Stoppelman! ¿Cuándo vas a actuar en un lugar más céntrico? Ahora, el sábado 16, Entre Ríos 484 Bar El Pulqui. ¿No te parece bastante céntrico? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer... Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la nueva vida digital. Todo en el Pulqui Bar. Entradas por Passline o llamando al 11 35 90 57 45 para todos juntos hacer... Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 tiene memoria.
Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, aquí estamos, creo, si no me equivoco. Díganme, a ver, no veo, pero seguramente estamos, creo que sí. Hola, hola. Estamos. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Va, Jorge? Muy buenas noches. Hoy te recibo para sin toda nuestra Sandra. audiencia. Que Es verdad, está por hoy algún- le mandamos abrazo a Sandra. Así es. La así extrañamos hoy. Te cuento, Jorge. Estamos con un invitado de lujo. Estamos con Rafael Díaz, subsecretario de Educación del distrito de Merlo. Hoy, desde la columna de territorios, nos vamos ahí para el oeste, vamos a Merlo y queremos conocer con Rafael un poco lo que estuvo sucediendo. Te cuento, Jorge, la verdad, impresionante. Un concurso de embajadores merlenses por Malvinas. Un gran concurso llevado adelante hace muy poquitos días, pero le voy a dar la palabra rápidamente a Rafael. Te decimos muy buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Jorge, Lucas, audiencia, la verdad que un placer y gracias por la invitación. Muchas gracias, el gusto es nuestro que estés esta noche en la columna de territorios. Algo adelantamos cuando te di pie, pero queremos conocer, siempre decimos en la columna, en voz de los protagonistas. Queremos que vos nos cuentes de qué se trató y de qué se trata este concurso de embajadores merlenses por Malvinas, porque me parece que lo que hay de premio es muy importante, así que somos todos oídos. Bueno, estamos en un municipio con un intendente, Gustavo Menéndez, muy malvinero, que desde sus inicios, allá por el 2015, tomó la posta y de alguna manera la firme convicción de visibilizar el tema de Malvinas y principalmente el tema de los veteranos de guerra. Y es por eso que desde ese momento fue tomando diferentes decisiones para que la temática de Malvinas sea una bandera a través de las diferentes políticas públicas que está llevando desde aquel momento hasta ahora. Y es por eso que primero pudo construir la Casa del Veterano en Merlo, la Plaza de Héroes de Malvinas, hasta que llegó, obviamente, a un momento cumbre en el 2019, pudiendo regresar a Malvinas con 10 veteranos que surgieron de un sorteo entre todos los veteranos de Merlo, y 10 veteranos fueron nuevamente a Malvinas, y ahí además filmaron una película que se encuentra libre, se llama Malvinas, el regreso. Después, bueno, como todos sabemos, vino la pandemia, hubo ahí un parate, porque la idea de Gustavo era todos los años volver a Malvinas con 10 veteranos. Bueno, 20, 21, 22 estuvo parado, y en el 23 volvió a Malvinas, pero con una modificación: 10 veteranos más sus hijos o sus nietos. Entonces ahí se filmó la segunda película,
que se llama Malvinas Legado de Sangre, y Gustavo apostó por algo más, volver a Malvinas otra vez con otros 10 veteranos, pero esta vez con 10 estudiantes de escuelas secundarias, para también filmar otra película que se llamará Malvinas Nueva Generación. Para esto, la segunda película se estrenó el 2 de abril en los cines de aquí de la zona, y ahora oficialmente se va a estrenar en todos los cines de la República Argentina el 2 de abril del 2026. Es la Mirá segunda qué buena noticia nos das. La segunda película, Malvinas, Legado de Sangre. Pero mientras tanto, ya comenzamos a filmar la tercera, y esta tercera se va a realizar con estos 10 veteranos más 10 estudiantes de escuelas secundarias. Y el desafío era cómo hacer para elegir estos 10 estudiantes, y por eso se hizo un concurso entre todas las escuelas secundarias de ambas gestiones, gestión estatal, gestión privada, los CENS y los FINES. Entonces se hizo una convocatoria a todas las escuelas, a los estudiantes, en 9 categorías. La categoría de arte bidimensional, arte tridimensional, poesía, cuento, ¿quién sabe más sobre Malvinas?, canción inédita, teatro freestyle. Esas 9 categorías, que claro, hicieron que los estudiantes pudieran ser elegidos, y el 10º surgió de un sorteo entre todos los que no ganaron, participaron, pero ganaron. Y el concurso se realizó en 3 instancias. Una instancia que es por interna entre cada uno de los estudiantes dentro de las escuelas, una instancia por localidad. Aquí en Merlo tenemos varias localidades y elegimos a los de Mariano Acosta, Pontevedra y Parque San Martín, Libertad y Merlo y Padua. Y el viernes pasado elegimos la gran final, en donde los estudiantes que resultaron finalistas en todas estas instancias participaron en una gran jornada, histórica jornada, desde las 9 de la mañana hasta más de las 10 de la noche. Quedaron ya elegidos los 10 que entre el 13 de diciembre y el 20 de diciembre estarán viajando a las Islas Malvinas junto con los veteranos. Qué lindo esto que nos contás, Rafa. Vos sabés que muchas veces de las columnas de territorio damos a conocer experiencias que contrastan mucho con lo que sucede a nivel nacional, ¿no? ¿Verdad que escuchamos día a día cómo vamos perdiendo derechos, cómo vamos perdiendo soberanía? Y que vos de alguna manera des a conocer que las escuelas públicas, las escuelas privadas del distrito de Merlo, el gobierno municipal, tienen una política fuerte educativa sobre el trabajo, ¿no? De la idea de soberanía, la conciencia, el querer, el amar a esa tierra que se llama Malvinas, Malvinas Argentinas. Bueno, nos pone muy contentos, y la verdad que puedan ir a las Malvinas debe ser un sueño enorme que se cumple, que se va a cumplir. Pensaba, Rafa, también para poder charlar, aprovecharte que te tenemos, que estás en este momento siendo candidato a consejero escolar por Fuerza Patria en Merlo. Eso también es algo que nos pone contento, ver que de la columna de territorio vamos relevando que muchos compañeros, compañeras que vienen trabajando en los barrios son elegidos, que vienen como funcionario, en tu caso, son elegidos para representarnos en las listas este próximo 7 de septiembre. Me imagino entonces que la propuesta tiene que ver seguro, ¿no?, con un Estado presente, con estos valores a trabajar en la comunidad. ¿Querés contarnos acerca de cómo están encarando esta campaña, que es muy rápida a la vez? Sí, bueno, gracias. Nosotros estamos trabajando desde que Gustavo asumió en diciembre del 2015, tuve la suerte de acompañar este gobierno y esta propuesta desde los inicios, primero como director de políticas socioeducativas, después como subsecretario de políticas socioeducativas y hoy como subsecretario de educación. Entonces tenemos una presencia muy fuerte
hacer un paréntesis en todo esto y contar que Merlo está muy comprometido y muy involucrado con la educación provincial. Si bien Merlo es un municipio y la Subsecretaría de Educación no tendría una incidencia muy directa sobre la educación provincial, nosotros no queremos convertirnos en un municipio asistencialista como venía siendo en las etapas de los gobiernos anteriores, que solamente se dedicaban a donar un televisor cada tanto, pintar una escuela cada tanto, hacer algún tipo de colaboración solamente con algún producto que son necesarios, que son importantes, pero que nosotros queríamos trabajar en cuestiones pedagógicas, en proyectos, que los chicos aprendieran a leer, que los chicos tuvieran la posibilidad de tener una lectura crítica de la realidad, que participaran de la feria del libro. Hicimos una revolución en todo ese aspecto, al punto que en el año 2024, el Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, aprobó, aceptó y autorizó que el municipio de Merlo participara directamente junto con Jefatura Distrital en los proyectos educativos, y así creamos junto con Jefatura Distrital por primera vez el proyecto educativo distrital monitoreado desde los dos lugares, con dos coordinadores. Un coordinador que propone la Jefatura Distrital y que representa la provincia de Buenos Aires, y un coordinador que propone el municipio y representa al gobierno del pueblo de Merlo, en este caso a la Subsecretaría de Educación. Lo hicimos en el 2024, lo hicimos en el 2025, y la verdad que nos llena de orgullo saber que trabajamos desde todos los aspectos de esta línea del proyecto educativo distrital. Bueno, así es como nos hicimos bastantes conocidos dentro de las escuelas, trabajamos codo a codo con los directores, con los profesores. Y bueno, se dio la oportunidad que Gustavo confía en nosotros y me nombró candidato este año para ser consejero escolar, cosa que me llena de orgullo, y nuestra secretaria va a ser también candidata a concejal, por lo que educación va a estar muy bien representado este año en las boletas de Fuerza Patria. Escuchábamos atentos, Rafa, la verdad, porque queremos ser caja de resonancia de lo que están haciendo los compañeros, las compañeras en los territorios, lo que están haciendo, los esfuerzos que se hacen de los gobiernos locales, y bueno, poder conocerte a vos, Rafael, y sobre todo el laburo en educación tan grande que están haciendo. Desde acá nos queda felicitarlos, celebrar junto a ustedes que hay 10 compañeros y compañeras, compañeritos, podemos decir, porque estamos hablando de niveles educativos de niños, ¿verdad? De niños, adolescentes, que van a pisar las Malvinas. Quiere decir que el día que pisan esos compañeritos las Malvinas son un poco más nuestras, vamos recuperando soberanía. Esos son los actos verdaderos que hacen que recuperemos soberanía, la ejerzamos. Así que te mandamos un abrazo enorme acá junto con Jorge, y te agradecemos estos minutos frenando en esta vorágine de gestión y campaña que estás viviendo, Rafa. Bueno, gracias, y aclararles que este concurso vino para quedarse. Gustavo ya aclaró que el primer día de clase de marzo ya lo estamos iniciando. Felicitaciones, Rafa. Un fuerte abrazo y el máximo apoyo para las elecciones que Fuerza Patria tiene que dar el batacazo y enfrentar a estas bestias que tenemos lamentablemente en el gobierno nacional. Un fuerte abrazo. Dale, Jorge, dale, Lucas. Abrazo y quiero enorme, recordarles que si me dan 10 segundos, que este año se cumplen 200 años de las máximas de San Martín, y que lamentablemente años después las máximas de Milei son diametralmente opuestas a lo que el padre de la patria pensaba para este país que hoy está padeciendo este gobierno. Así es. Nos vamos con esa reflexión, compañero. Hacer más como San Martín, entonces. Abrazo enorme, compa. Saludos. Chau. Nos vamos a creo que directamente, o a una tanda, o ya a escuchar a nuestro amigo y compañero Santiago Llaudat. No estoy muy seguro, así que dejo a disposición de Vicky Nardone que haga lo que considera conmigo. Vamos con Santiago directamente. Ahí veo su foto.
Hola, ¿cómo estás, Santiago? Hoy te recibo porque Sandita está un poquito enferma, así que, pero ya va a estar con nosotros el lunes, sin duda. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenas noches, Jorge. Acá ¿Cómo veo que andás? estás para el antiproyecto de sumisión imperial, así se titula tu columna, ¿es correcto? Bueno, estamos en el ciclo de pensar el proyecto nacional. Este es el séptimo episodio de este ciclo, que tiene todavía tela para cortar, vamos a seguir, pero me pareció oportuno en este momento, antes de entrar a una parte más de ir abordando el proyecto nacional en relación con distintas variables, me parecía bien definir un poco a qué estamos oponiéndonos, ¿no? Porque a la hora de definir el proyecto hace falta definir el enemigo de ese proyecto nacional. Y ese enemigo, retomando una categoría de un gran pensador argentino que creo que es preciso recuperar, Armando Porati, fallecido en 2012, él planteaba en su análisis de la política económica, no solo económica, también social, de la política a secas, de la dictadura militar y del menemismo, él planteaba la categoría de antiproyecto, como una categoría en sí, como una categoría filosófico-política. Y creo que es válida, y cuando uno ve su análisis del antiproyecto menemista y del antiproyecto de Martínez de Oz y compañía, uno ve que mucho de lo que él señala es anticipatorio de lo que hoy representa Milei. Incluso diríamos Milei es la exacerbación de aspectos del antiproyecto que él definía en aquel momento, ¿no? Y la gran característica del antiproyecto, como lo señala su nombre, es que no hay una idea de nación, no hay una idea de un sujeto interno a la nación por construir, que no hay una faceta constructiva de esta etapa de este antiproyecto, ¿no? Él hace una diferencia muy marcada con el proyecto de la dependencia, que fue el proyecto de la generación del 80, ¿no? Típicamente, el proyecto de la generación del 80 es el proyecto de aquella Argentina agroexportadora, dependiente del Imperio Británico, que era a fines del siglo XIX, ¿no? La gran potencia imperial, ¿no? Pero en aquel proyecto dependiente todavía se conservaban ciertos márgenes de autonomía. Uno puede ver un aspecto constructivo en ese proyecto de la generación del 80, indudablemente, ¿no? La construcción del Estado, de las instituciones del Estado, de la geografía nacional en muchos sentidos, de la identidad nacional. Incluso, aunque sería motivo de discusiones, podríamos ver que en cierto modo aspectos del peronismo, como la idea de la movilidad social ascendente y demás, tienen su raíz en políticas de la generación del 80, como ni más ni menos que la educación pública, ¿no? La ley 1420 y otras. Entonces, en el proyecto de la dependencia, todavía es posible encontrar a las élites económicas del país, en aquel momento la oligarquía ganadera, buscando ser clase dirigente, es decir, proponiendo un proyecto de nación excluyente, liberal conservador, pero proyecto de nación al fin, bajo el cual hegemonizaban a otros sectores sociales y pretendían construir una idea de nación, ¿no? Porati dice que esto cambia fundamentalmente con el 55, dice que hay un cambio en la configuración de las élites económicas del país. Tenemos 20 años de empate, digamos, entre el proyecto de la justicia social y el proyecto de un momento de transición, digamos, entre un proyecto de la dependencia no resuelto y el proyecto de la justicia social, y del 76 en adelante las élites económicas se reconvierten ya de este proyecto de dependencia consentida, si ustedes quieren, a un proyecto de sumisión imperial. Él hace una diferencia ahí, que lo asocia fundamentalmente al antiperonismo, a la necesidad de oponerse a lo que un poco fue la consecuencia del proyecto de la generación del 80, y lo asocia también, por supuesto, al cambio de mando imperial de Gran Bretaña hacia Estados Unidos y de los capitales involucrados en un caso y en el otro, ¿no? Donde en Estados Unidos empiezan a primar las lógicas de valorización financiera del capital, ¿no? Entonces, asociado a todo esto, él dice, bueno, a pesar de que este antiproyecto enarbola la máscara de ser la regeneración del proyecto del 80, y si ustedes se fijan, tanto en la dictadura militar, que se definía como proceso de reorganización nacional, utilizando el lema de proceso de organización nacional que venía de la generación del 80, como en Milei, que permanentemente él se pretende presentar como hijo del liberalismo del siglo XIX, de Alberdi y de esa generación que dio lugar a una Argentina de oro, etcétera, etcétera. Dice, esto es una máscara,
es una máscara ideológica para buscar conectar con un elemento de la tradición argentina, pero esto es otra cosa. Es decir, acá las élites no están enarbolando un proyecto de país, sino que es, y esto lo digo yo, un proyecto de negocios, ¿no? Donde el sujeto se desplaza, ya no hay un sujeto al interior del país, sino que el sujeto pasa a ser externo, y es el imperio. Por eso la idea de la sumisión como eje, ¿no? Ya no hay una idea de construcción de nación, sino más bien de anulación de la nación, y se desnuda como un proyecto meramente destructivo. Fíjense si esto no parece anticipar a Milei, ¿no? Porque incluso en la época de la política económica, de los militares, o incluso en el menemismo, uno podía ver todavía contradicciones entre una política neoliberal, en sentido estricto, y elementos que todavía subsistían de políticas anteriores, ¿no? De distintos proyectos nacionales. En cambio, ya en Milei lo que encontramos es esto en su estado puro, ¿no? Es la idea de que la función que vienen a asumir es básicamente la de una empresa de demolición que actúa sobre todos los saldos de proyectos nacionales anteriores, ¿no? Porque acá no solo se va contra las instituciones del peronismo vinculadas a la justicia social, a los derechos, a la soberanía, sino que también se va incluso contra las instituciones hijas de la generación del 80, ¿no? La idea misma de el ascenso social, la idea de la igualdad de oportunidades, todo es demolido por esta encarnación del antiproyecto que es ni más ni menos que los libertarios en el poder, ¿no? Entonces acá hay un elemento central, ¿no? El antiproyecto no es un proyecto de nación, es un proyecto de destrucción, de anulación y de sumisión, donde el sujeto deja de ser interno, no es un sujeto de la dependencia que busca lucrar con la dependencia, sino que es un sujeto externo cuyos actores locales solo están aquí para ejecutar políticas diagramadas desde afuera. ¿Quién es ese afuera?, se pregunta Porati. Bueno, ya no es ni siquiera, dice él, estrictamente los Estados Unidos, ¿no? Sino que es este capitalismo financiero global que ve en nuestro territorio una mera zona de sacrificio donde viene a mover y retirar capitales en una lógica de especulación financiera, que es lo que solemos definir como la bicicleta financiera, o ahora se le dice en modo más anglosajón el carry trade y toda esa historia, ¿no? Si siempre es una lógica que no deja nada, que es meramente extractiva, es decir, que no tiene ningún efecto positivo, que es voraz, que es veloz, que desorganiza lo entramado productivo, y acá hay otro elemento que agrega Porati, así como el sujeto del antiproyecto es ese norte imperial. El enemigo del antiproyecto, dice él, no es ni la subversión, ni el comunismo, incluso diríamos hoy, no es tampoco el Estado per se, sino aquello que el Estado viene a proteger, o debería proteger, que es el trabajo y la producción, en definitiva, ¿no? Es decir, la posibilidad como país de ejercer la soberanía en la dimensión más fundamental de la soberanía, que es la dimensión de la producción, ¿no? Y de la reproducción de la vida. Entonces el enemigo, dice Porati, del antiproyecto es el trabajo, es la clase trabajadora, es la conciencia de la clase trabajadora, son las formas de solidaridad de la clase trabajadora. Entonces lo primero que va a buscar hacer es reemplazar al sujeto de la nación, que es el pueblo trabajador, por figuras como, fíjense que esto lo dice hace 20 años, ¿no? Figuras como el trabajador que en verdad es un capitalista, es un pequeño capitalista, es un emprendedor, ¿no? Me recuerda mucho esas imágenes del trabajador de Uber que se siente dueño de su tiempo porque usa su auto para manejar, ¿no? La idea de que tiene un pequeño capital, o incluso el discurso que aparece ahora de las manos con las fintech, ¿no? Las aplicaciones tecnológicas financieras, que vienen a decirnos, bueno, vos sos un pequeño capitalista porque tenés, no sé, 50.000 pesos puestos en acciones en grandes corporaciones, ¿no? Sí, esta idea de que desarmar la identidad del trabajo, asociada al trabajo, y asociada a la dignidad que implica el trabajo, y reemplazarla por la lógica de la financiarización, de que somos microempresarios, de la plata fácil, del consumo, ¿no? Como símbolos identitarios. Y después señala otro elemento más que me parece importante, que es la idea de que el antiproyecto es un totalizador negativo, dice, ¿no? Y esto él lo trae a colación también de la idea de que el proyecto nacional por construir debe ser una totalización positiva. ¿Qué significa esto en esta tradición de pensamiento? Bueno, lo que plantea básicamente es que hay un rechazo de conjunto sobre la historia nacional, es decir, sobre los proyectos nacionales que dieron lugar a lo que somos
con nuestros límites y contradicciones, y más allá de la máscara de reivindicación del proyecto del 80, en los hechos está destruyendo el legado del proyecto de la generación del 80, y lo que tenemos es una negación completa de lo que somos, tanto de la raíz indígena, de la raíz hispánica, de la raíz independentista, de la raíz liberal del 80, de la raíz justicialista. Es decir, hay una negación, una totalización negativa. Niega absolutamente el tiempo histórico que tenemos como nación, anula completamente ese tiempo y se propone como un cierre, como un fin de la historia, ¿no? Parafraseando a Fukuyama, y dice, esto lo va a presentar siempre como algo inevitable, como que es inevitable ir en el camino del antiproyecto, porque sin esa inevitabilidad, paradójicamente, se disuelve la nación. O sea, en nombre de la protección de la nación, se encarna la disolución de la nación, y acá está una de las grandes paradojas discursivas que tienen, ¿no? Y cómo montan lo mesiánico de este discurso, que también estuvo presente en el 76, ¿no? Lo mesiánico que tiene el mileísmo, cuando dicen, bueno, yo vengo a salvar algo de la hiperinflación, de la destrucción, pero, y ahí está la gran conversión ideológica, ¿no? En verdad son ellos quienes vienen a destruir absolutamente las posibilidades de imaginar un futuro colectivo, ¿no? Bueno, habría algunas cosas más para charlar, pero creo que estamos sobre el tiempo. Este es un poco el panorama que nos deja Porati, a quien recomiendo leer, gran autor argentino y compañero, fallecido en el año 2012. Excelente columna. Santiago, te pregunto, ¿alguno de los títulos de Porati? Yo tengo ahí algunos libros, pero no me acuerdo los títulos. ¿Por qué no participás? Mira, esta columna me basé en un capítulo de él, un poco extenso, pero que vale la pena, que se llama El antiproyecto y el devenir de la Argentina, que está en un libro de editorial Sikus, Proyecto Umbral, un libro editado, si no me equivoco, en 2009, alrededor de ese año. Así que bueno, Sikus, ahí pueden consultarlo. siempre Editorial publicando, Sikus siempre publicando lo mejor del pensamiento nacional en la Argentina. Le mandamos un gran abrazo a Manuquian, que siempre escucha esta columna. No, realmente que... Manuquian, el trabajo intelectual de Manuquian y la editorial Sikus es realmente tan importante para la Argentina. Creo que tenemos que... Mira, que básicamente... es el Boris Spivakov de nuestra época, así que creo que con esto estoy diciendo mucho. Para quienes saben quién fue Boris Spivakov. Así que le mandamos un fuerte abrazo y publicitamos también su librería, que está, si no me equivoco, corregime, en la calle Alsina, creo, acá cerca ya lo voy a publicitar bien como corresponde porque no me acuerdo bien la dirección, pero busquen la librería de editorial Sikus y compren los libros de Sikus porque hay material enorme. Este de Porati, no sé si tengo ese, pero voy a buscarlo. En todo caso, la semana que viene voy a tratar de preguntarle a Manuquian para que nos tire algunos títulos. Gracias, Santiago, un lujo tenerte. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo para vos también. Buenas noches. Abrazo grande. Vamos a los mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ahí estamos. Me encanta no solo participar de esta parte que la hace habitualmente Sandra, pero me doy cuenta, obviamente, de esta lucidez de muchos y la atención de muchas de las personas que nos escuchan. Primero, hola Jorge, Rodolfo de Santiago, abrazo enorme para Sandra Russo, que se la hacemos llegar, está escuchando, así que lo recibirá. Hola Sandra y Jorge, la economía de cualquier sociedad no puede convivir con la especulación financiera, comparto totalmente, y agrega Héctor. Gobierne quien gobierne, la especulación financiera destruye todo, no producen nada, generan dinero del dinero, causan inflación. El bimonetarismo habilita la bicicleta especulativa, efectivamente, en el único país donde existe esta enfermedad de dólar. No se puede llamar a eso valorización, ni es un negocio, son negociados. Abrazo Héctor, comparto totalmente. Gracias Jorge por la música del indio, y de estas cosas solo se hablan en la 530, así es. Una corrección que me hacen justificada, un error que tuve que es verdad. Acá no estuvo Fidel en el 73, estuvo el presidente de Cuba de aquel momento que se llamaba Dorticós.
Y dice Lisa con mucha claridad y probablemente memoria. Querido Jorge, no debiéramos olvidar, como vos citaste, que al asumir Héctor Cámpora, bueno, ahí reproduce mi error diciendo que Fidel vino a la Asunción, fue de Ortigosa efectivamente, pero apenas un año después y antes de su muerte, Perón se encontró con el genocida Pinochet a poco del sangriento derrocamiento de Salvador Allende. Un abrazo. Es verdad, es correcto. Perón también se encontró con el entonces dictador boliviano Banzer 2 meses antes de morir. Perón, en 1 de julio de 1974. Hola Jorge, gracias por lo de Fidel. Escucharlo despierta lo mejor de la humanidad y es un sonido de esperanza ante el horror de Gaza. Necesitamos este oxígeno, firma Gloria de Tolosa. Gracias, Gloria. Admiro la dignidad del pueblo cubano, dice Elena de Montserrat. Gracias, Jorge, por este hermoso homenaje a Fidel. Me emociona sentir la noble humanidad que nos transmite algo que no existe ya en estos tiempos violentos. Gracias, dice Miriam de Aedo, pero si queremos homenajearlo realmente a Fidel, hay que recuperar, digo yo, su espíritu y saber que esos mensajes, esa claridad, esa lucha de toda su vida dejó simientes y esas simientes están creciendo incluso sin que lo sepamos. Hay dignidad por ahí plantada que va a florecer en cualquier momento. Hermoso, gracias Jorge por estos recuerdos de Fidel, el gigante que vive en el corazón de los pueblos. Gracias por esta maravillosa canción. Fidel por siempre, Graciela del barrio de Palermo. Este régimen, dice otro mensaje, perdón, de Villadelina, dice: este régimen no va a poder hacer que nos extingamos o que desaparezcamos. Este es el discurso de los fascistas, firma el Gus Paseaperros de Villadelina. Vienen recordar a Fidel, muy valioso. La corrección que ya me hicieron que es correcta: Fidel vino de Ortigosa en el 73, vino también en el 59, que conté con lo de Frondizi. Después vino para la cumbre en Bariloche en el 95, en el 2003 en Buenos Aires, que pasamos parte del discurso en la Facultad de Derecho, y el 2006 en Altagracia y Córdoba, esa no lo recordaba, Ricardo de Belgrano. Gracias Jorge por el homenaje a Fidel. Y en la isla, Susana de Almagro. ¿Quién cantó la chacarera de las piedras? Es verdad, me olvidé de decirlo. Mi admirada españolita, que se llama, ya te digo, Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz cantando el tema de Atahualpa y Nenet. Le comento esto a Félix. Y antes, creo que tengo 2 minutos. Félix preguntó y contesté. Quiero agregar una cosa que no dije. Habitualmente, respecto a Cuba, fundamentalmente, mucha gente me dice que Cuba está muy mal, y algunos mismos latinoamericanos que van dicen que es terrible lo de Cuba, etcétera, etcétera. Y no agregan que esa situación que están viviendo mis hermanos cubanos es el resultado del bloqueo. Se olvidan, y quiero subrayarlo esto, de culpabilizar al criminal y no a quienes, a pesar de la criminalidad, pienso en Díaz-Canel, pienso en el pueblo cubano, resiste en situaciones durísimas el genocidio económico que produce desde hace 6 décadas el gobierno de Estados Unidos. Nunca culpemos a la víctima. Siempre acordémonos quién es el responsable de las situaciones y no le caigamos a aquellos que, a pesar de estar sufriendo esa situación, hacen lo posible y a veces lo imposible y a veces lo indecible por superar los desafíos que le plantea el encierro. Y voy a hacer una boba vinculado a las situaciones de género.
A mí cuando culpabilizan al gobierno cubano me hace acordar a esa imagen que era típica en mi juventud y adolescencia, tenía la pollera muy corta, ¿no? Culpabilizar a la víctima de situaciones es olvidarse de quién es el victimario. Y hay que privilegiar siempre en el pensamiento crítico, saber quién es el que produce el mal y quién, como en este caso, los cubanos lo está sufriendo. Con esto nos vamos hasta el lunes, que tengan muy buenas noches. El próximo programa, El Refugio con Osvaldo Quiroga. Gracias, Vicky, siempre atenta. Un fuerte abrazo también a Osvaldo Quiroga. Chau, chau. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena